Buenas noches, América. Vivimos en los tiempos de las noticias falsas o fake news que influyen y debilitan la confianza y credibilidad de los políticos, los partidos y las instituciones de las democracias occidentales. Pero estas noticias falsas no llegan siempre de fuentes anónimas o redes sociales controladas por oscuros gobiernos extranjeros. En la sala oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos repitió en las últimas horas una afirmación que no es cierta. Frente a las cámaras y en una reunión formal con el secretario general de la OTAN, Trump aseguró que su padre nació en Alemania. My father is German, right? Was German, and born in a very wonderful place in Germany, and so I have a great feeling for Germany. But they're not paying what they should be paying. They're paying close to 1%. Un gran respeto por Angela Merkel, la canciller alemana, dijo Trump, para inmediatamente exigir que ese país debe aportar a la OTAN lo que él considera que es justo. La afirmación sobre el padre de Trump, que es falsa, dicha con esa naturalidad pasmosa, no es la primera vez que la oímos y no es cierta. Fred Trump nació en Nueva York. En julio del año pasado, en una visita a Escocia, le dijo a la cadena CBS: no olviden que mis padres nacieron en sectores de la Unión Europea. Mi madre era de Escocia y mi padre de Alemania. Si fuera la primera vez, podríamos pensar que la mentira de las últimas horas en la Casa Blanca fue un desliz. Pero sorprende la reiteración de algo tan elemental en una familia como la nacionalidad de los progenitores. Si los políticos mienten en cosas tan simples y con tan poco reparo, ¿no cree que tenemos derecho los ciudadanos a pensar que en otras cuestiones más profundas también lo estarán haciendo? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunas notas, pies de página a las cuestiones de la actualidad, para llamar a los expertos para que nos den un poco de claridad sobre diversas cuestiones. Y una que hace días que suena y no está en las primeras portadas de los periódicos es Puerto Rico, y la gravedad de la recuperación de la isla bien lo merecería. ¿Qué ha pasado? En Washington, mientras dos propuestas legislativas en el Congreso, en la Cámara de Representantes y el Senado, han fracasado, propuestas legislativas para continuar financiando los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, el presidente Donald Trump ha mediado de nuevo en la polémica y ahora ha elevado el tono. Puerto Rico recibió 91.000 millones de dólares por el huracán, más dinero del que se había recibido antes por un huracán, y todo lo que hacen sus políticos locales es quejarse y pedir más dinero. Los políticos son sumamente incompetentes, gastan el dinero tontamente o de manera corrupta y solo toman lo de Estados Unidos. Lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico es el presidente Donald Trump. Tanta gente maravillosa, pero con tan mal liderazgo de la isla y con tanto dinero desperdiciado. No se puede continuar haciendo daño a nuestros agricultores y estados con estos pagos masivos y tan poca apreciación. Son groseramente corruptos y solo hacen que quejarse. Enrique Fernández Toledo es director de la Iniciativa de Política Económica y Ayuda a Puerto Rico del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. ¿Son groseramente corruptos los políticos puertorriqueños? Sí, en Puerto Rico ha habido incompetencia en el manejo de los fondos para la recuperación. Esto ha sido incomparablemente menor que la incompetencia que ha desplegado el presidente Trump y su administración con respecto a esta crisis. El presidente Trump ha dicho que Puerto Rico ha recibido de manera combinada la suma de lo que han recibido ya dos estados como son Texas y Florida, también afectados por huracanes. ¿Los recursos que recibió Puerto Rico son suficientes para la devastación en la isla? Los recursos que se han asignado a Puerto Rico, para empezar, no es la cantidad de recursos que alega el presidente Trump. El presidente Trump está usando unos números que no son reales porque más de la mitad, mucho más de la mitad de los fondos que él alega que se han asignado para Puerto Rico, 50 billones de esos 91 que él alega que se han asignado para Puerto Rico,
son mandados por la ley Stafford para los próximos 20 o 30 años. O sea, no son fondos que van a estar disponibles en el relativamente corto plazo para la reconstrucción de Puerto Rico. De los cerca de 40 billones que de una forma u otra en diferentes leyes el Congreso de los Estados Unidos ha asignado para Puerto Rico, apenas 11 billones se han recibido y de eso la mayoría, la enorme mayoría, se usaron los primeros meses después del desastre en remoción de escombros, ayuda inmediata, la restauración del sistema eléctrico, para los cuales se usó casi todo compañías norteamericanas, fondos que no se quedaron en Puerto Rico. Los fondos de reconstrucción per se, la mayoría que están incorporados en el programa de CDBG-DR del Departamento de Vivienda Federal, que suma más o menos unos 20 billones. De esos fondos apenas se han autorizado para su uso inmediato 1.500 millones, o sea, 1.5 billones, y de eso apenas 42 millones se han desembolsado. O sea que prácticamente de esos fondos que el presidente alega que ya llegaron a Puerto Rico, no. A Puerto Rico han llegado aproximadamente de 11 a 13 billones siendo muy generosos. Es el análisis de Enrique Fernández Toledo, es el director de la Iniciativa para las Políticas Económicas y la Ayuda a Puerto Rico del Centro para el Progreso de América. Señor Fernández, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Otra cuestión de la actualidad que nos ha llamado la atención es la decisión de Donald Trump de posponer el debate para acabar con la ley de salud de Obama, conocida como Obamacare, para después de las elecciones del 2020. Aquí hemos tenido unas idas y vueltas con el tema del Obamacare que uno queda mareado, si me permiten. Durante la campaña electoral hasta las elecciones de medio término se convirtió en un argumento fundamental, tanto para demócratas que la defienden como para los republicanos que querían terminar con ella, y que en esa campaña se dieron cuenta de que incluso entre los votantes conservadores había quienes la aplaudían, porque sentían que por fin una ley les ofrecía cobijo sanitario. El presidente Trump ha insistido una y otra vez en que quiere terminar con esa ley, y es una de las promesas, como lo es el muro, promesas fundamentales de su programa político con el que llegó a la presidencia. Precisamente esta semana, el Departamento de Justicia, es decir, la administración Trump, lideró una iniciativa para, a través de la vía legal, terminar la ley de salud de Obama, porque con el Congreso no puede, porque no tiene las mayorías en las cámaras. Pues bien, el presidente de Estados Unidos ha dicho que ese debate se pospone. Y eso que su departamento acaba de presentar esa iniciativa legislativa o esa ley para terminar por la vía legal y no por la vía legislativa con la ley de salud de Obama. Pero ha dicho que se pospone, que hasta después de las elecciones, que no quiere que sea un tema de campaña y que el Partido Republicano va a ser el partido de la atención sanitaria. Muchos han levantado las cejas cuando han escuchado esto. Nosotros también, porque precisamente lo que ha dicho el presidente Trump y los republicanos en los últimos meses hasta la saciedad es que quieren terminar con esa ley de salud. El presidente dice que los republicanos van a presentar una propuesta mejor y mucho más barata para los ciudadanos estadounidenses, porque entonces ya controlarán las cámaras del Congreso. Vamos a saludar a Liliana Gil. La señora Gil es estratega de negocios y es presidenta de Culture Intel y 100 más. Señora Gil, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué cree que el presidente Trump pospone el debate? El tema de salud en los Estados Unidos es el número 3 en prioridad para todos los americanos. Es más, la economía, los trabajos y la salud es lo que va a mover los votantes, no solamente en el 2020, sino que en general se usa para evaluar el rendimiento de un candidato. Y yo creo que estamos viendo este debate de salud como algo que se está parqueando, porque con toda la tensión que hay de campañas políticas llegando al 2020 puede volverse en un punto de desventaja.
tanto para el actual presidente, pero también un punto como de confusión en el otro lado que tal vez no tenga una prioridad clara o un plan claro de cuál es la mejor forma de seguir mejorando el sistema de salud en este país. Así que me parece una movida de ajedrez inteligente el parquear el tema de salud hasta cuando no sepamos quién va a ser el presidente de 2020. ¿Cuán popular es el Obamacare entre los conservadores en Estados Unidos? Mira, el tema de la salud para mí no es un tema de derecha ni de izquierda, es un tema de humanidad, es un tema de acceso. Sin salud se impacta la economía porque la rentabilidad que genera un ser humano como persona activa en el cuerpo laboral se impacta, así que no es de derecha ni de izquierda, es de todos. Y con eso yo creo que lo que te está tratando de decir es que hay una oportunidad de mejorar el rendimiento que ha demostrado un Obamacare, que a pesar de que ha generado más acceso a muchas miles de millones de personas que ahora están con acceso a salud, aún no tienen resultados óptimos, en general sigue siendo muy costoso y pues hay una oportunidad para que los republicanos demuestren que si introducen nuevas políticas tal vez se pueda mejorar la ejecución de Obamacare. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque Obamacare sí ha dado acceso, está dándole oportunidad a minorías y personas que no tenían acceso a salud, lo cual al final del día impacta rentabilidad. Lo que pasa es que es muy costoso y tal vez esa es la agenda republicana de negocios, de poder decir yo puedo mejorar, bajar regulaciones y de pronto hacerlo más eficiente, pero aún no hemos visto un plan de trabajo, así que la teoría es fácil, la práctica es más difícil. ¿Qué hace que el sistema de salud en Estados Unidos sea tan costoso y al mismo tiempo tan ineficiente? Mira, un dato que muchas personas no conocen es que cuando tú ves los 10 países más industrializados, los Estados Unidos está de último en rendimiento de su sistema de salud. ¿Por qué? Porque es el más costoso por cápita, o sea que el promedio que se gasta por paciente es mucho más alto, triplica el costo del Reino Unido, que es el número 1 en salud de esos 10. Igualmente no está demostrando resultados de salud en el paciente, o sea que es una ironía que estamos tirando tanto dinero al sistema de salud y los resultados del individuo como paciente siguen siendo subóptimos en las condiciones crónicas, que son las más caras, como diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, etc. ¿Por qué? Porque hay tanto papeleo y tanta regulación que para un hospital o para una oficina de doctores les cuesta mucho el manejo administrativo de cómo lograr que les reembolsen y eso sube el costo para todos. Es el análisis de Liliana Gil. La señora Gil es estratega de negocios y presidente de Intercultural y 100 más. Gracias, señora Gil, por haber estado con nosotros, por su tiempo. Más cuestiones de la actualidad. Vamos a terminar con una previsión económica. La semana que viene en Washington se van a celebrar las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Esa pausa en la que diversos ministros de Hacienda, de Economía, vienen a Washington a reunirse y hablan de las perspectivas económicas. Se presentan también los resultados internos del Servicio de Estudios de la institución sobre el hemisferio occidental y las diversas regiones del mundo. En las últimas horas, la directora gerente del fondo, Christine Lagarde, ha participado en una charla en la Cámara de Comercio estadounidense, donde ha hecho un adelanto de por dónde van a ir los tiros la semana que viene. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, por un lado, que están detectando una cierta ralentización de la economía, que no albiran que este año sea una recesión, a corto plazo no lo ven así, y que incluso ven luz al final del túnel, que a pesar de esta ralentización que detectan ahora en estos próximos meses, al final del año habrá una recuperación. Y nos dan un dato. Hace 2 años el 75% de las economías del mundo estaban acelerándose. Hoy el fondo detecta que el 70% sufren algún tipo de ralentización y en eso hacen el análisis para este año 2019. Un año 2019 que hace tan solo unos meses proyectaban un crecimiento para la economía del 3,5%. Vamos a saludar a Gustavo Rojas, él es economista, es profesor universitario. Señor Rojas, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Dice el fondo que hay diversos motivos que contribuyen. Entre ellos está el Brexit, está el endeudamiento de los países o están los aranceles. ¿Cuán responsables son esos aranceles, particularmente que ha impulsado la política de Donald Trump en este deterioro de las perspectivas económicas para este 2019?
Bueno, sin duda alguna, el haber planteado esta guerra de aranceles ha generado un alto nivel de incertidumbre en la economía. En algunas mediciones que se hacen sobre índices de incertidumbre, pues se ha visto un aumento significativo en los últimos meses y desde que empezó la administración Trump específicamente, tanto en China como en Estados Unidos y también a nivel global. Entonces, por supuesto que la guerra de aranceles son dos economías más grandes del mundo, sin duda alguna, pues ha introducido un gran factor de perturbación. Sin embargo, no se puede hablar solamente de la guerra de aranceles. Sin duda alguna que el tema de las tarifas, de los aranceles es muy importante, pero también es porque las economías avanzadas, una economía como la de Estados Unidos, es una economía que que tiene muy poco margen para crecer, porque ya son economías muy avanzadas. Entonces, en la medida en que van creciendo, ya tiene varios años creciendo de manera consecutiva, recuperándose de la crisis financiera, eso hace también que ese crecimiento genere presiones inflacionarias o pueda generar algunas presiones inflacionarias. Entonces también la Reserva Federal, para evitar esas presiones inflacionarias, comienza a subir la tasa de interés, que fue algo que hizo durante el año 2018 y que este año no ha hecho porque justamente se prevé una desaceleración de la economía de los Estados Unidos. Entonces, más bien ha frenado el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal para evitar que ese aumento de las tasas de interés también acelere esa caída, la probabilidad de una recesión en el futuro. Déjeme preguntarle como abogado del diablo, ¿puede que estos aranceles, esta política, pueda funcionar a largo plazo, aunque a corto plazo, como vemos, no estén funcionando? No, sin duda alguna que en el largo plazo, si esta situación de aranceles persiste, los mercados se van a ajustar, se van a ir ajustando con el deterioro para quienes sean afectados por esta situación. Es decir, por ejemplo, hay algunas industrias dentro de los Estados Unidos que se ven afectadas, otras industrias en China se ven afectadas porque obviamente el comercio se reduce y eso va a afectar también a los consumidores. Sin duda alguna, si esto persiste en el largo plazo, bueno, los mercados se van a ir ajustando, pero lo más probable, y ya hemos visto algunos anuncios del propio presidente Trump diciendo que se van a revisar todos estos temas, es posible que al final del día todas estas fricciones se frenen, porque las consecuencias, incluso hasta para la reelección del presidente Trump, pueden ser significativas si el público percibe que esta guerra de aranceles genera efectos negativos para los consumidores y para algunas industrias. Es Gustavo Rojas, es economista, es profesor universitario. Gracias, profesor Rojas, por habernos acompañado. He puesto un poquito de luz en las cuestiones económicas que no siempre son fáciles de comprender. Así terminamos este repaso de algunas cuestiones de la actualidad a la que los expertos nos han ayudado a ponerles un poquito más de luz. Vamos a hacer una pausa. Al volver, vamos al debate. Hoy con dos voces, dos mujeres que nos van a acompañar y diversas cuestiones de la actualidad sobre la mesa. Entre ellas, el cierre de frontera de Estados Unidos o las perspectivas del Obamacare. En el futuro, ¿los republicanos pueden estar tan seguros que van a controlar las cámaras del Congreso después del 2020? Ya volvemos. Tiempo para nuestro debate en Poder Latino, para escuchar la voz de demócratas, republicanos, conservadores, liberales. Hoy con Yali Núñez, es comunicadora, es portavoz y directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, buenas noches. Siempre un placer acompañarte. Gracias, el placer es nuestro. Y con María Peña, que es una periodista independiente de larga experiencia en Washington. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias a ustedes, muy bien. Oiga, ¿se han puesto de acuerdo para venir a juego al debate? Y no coordinamos. Telepatía, porque yo ni hablé con ella. Bueno, que conste que si hubieran sido dos hombres también hubiese hecho ese comentario. Lo digo porque luego me caen palos a mí. Oigan, quiero comenzar por la visita que el presidente Donald Trump va a hacer este próximo viernes a la frontera y previo a esa visita cierne la amenaza constante, porque la ha reiterado en los últimos días, de cierre de frontera. Va a cerrar la frontera y lo que hemos visto en las últimas horas es que la administración está avanzando en si acaba tomando esa decisión, qué puertos de entrada cierra
y qué alcance tiene ese cierre, porque lógicamente no estamos hablando de un cierre total de la frontera, sino de los segmentos más afectados por lo que esta administración llama crisis humanitaria. Señora Núñez, ¿una medida extrema? Bueno, lo que está extremo en estos momentos es la gran crisis y la situación que se está viviendo en nuestra frontera sur. Hemos visto que la secretaria Nielsen ha enviado y ha requerido al Congreso enviar 750 personas extras o oficiales extra para poder tratar esta gran problemática que tenemos con la inmigración ilegal en nuestra frontera sur. Lo que estamos viendo es un gran flujo de personas queriendo llegar, ya sea por puestos de entrada regular o irregularmente. Las organizaciones que tenemos, el CBP está abrumada en estos momentos con el gran flujo de personas. Esto es una crisis humanitaria. El sistema nuestro migratorio se ha visto de gran manera afectado por lo que está pasando. Tenemos que tomar una medida, y si cerrar la frontera es la medida que hay que tomar para la protección de nuestros ciudadanos y residentes legales, pues se tomará. Pero viendo los datos históricamente, uno podría decir, bueno, pueden ser que los datos hayan crecido en los últimos meses. Totalmente. Pero si lo vemos históricamente, los datos de 1.6 millones, por ejemplo, que afectó a la administración Obama, no llevaron a esa administración a querer cerrar la frontera. ¿No es una respuesta un tanto grandilocuente? Pero llegó a ser la administración con el presidente Obama que más personas deportó. Entonces vemos ahí lo que es, si lo quieres llamar balance en ese aspecto. Lo que estamos viendo ahora son caravanas de miles y miles de personas llegando a nuestra frontera. Vimos el retiro de la ayuda humanitaria a los países de Centroamérica, porque la realidad es que si se está otorgando una ayuda a estos países, si nosotros estamos dándole el dinero al gobierno y el gobierno no está efectuando las medidas que tiene que efectuar para que el pueblo reciba esa ayuda y no migre de maneras masivas hacia los Estados Unidos, entonces ¿para qué se está dando esta ayuda? Y lo que estamos viendo en nuestra frontera es que tenemos que tomar medidas, porque si no vamos a colapsar el sistema migratorio de los Estados Unidos. Antes de darle la palabra a María, ¿me permite puntualizar una cosa? Porque me parece que la ayuda, para que los televidentes entiendan, los cientos o miles de millones, no, miles no, pero en el caso de Guatemala, por ejemplo, eran 120 millones, no van directamente a las arcas del gobierno, van a organizaciones que en algunos casos son estadounidenses que están trabajando sobre el terreno. Esa ayuda es la que está recortando Estados Unidos. Pero la realidad en estos momentos es que la cantidad de personas que están migrando lo están haciendo porque la situación, ya sea que trabajen en una organización o que trabajen en el sector, que trabajen dentro de esos países, no están viendo que haya una mejoría, y por eso es que están inmigrando. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente hay una crisis, hay un aumento de cruces ilegales. Según los cálculos oficiales, si no se pone coto a esos cruces ilegales, para este mes se van a superar los 100.000 cruces ilegales en la frontera común. Pero yo lo que creo es que lo que no se puede hacer es precisamente la receta que está queriendo dar el presidente Trump. O sea, tú no puedes cortar la ayuda, que es la que precisamente va a fomentar el desarrollo económico, fomentar una mejor seguridad ciudadana, crear condiciones para que la gente no tenga que emigrar huyendo de la violencia, del narcotráfico, de las pandillas, todos estos factores que están impulsando la inmigración ilegal desde Centroamérica. Lo que no puedes hacer es echarle más gasolina, porque se hace más grande el incendio. Entonces, yo creo que lo que está pasando es un reflejo del fracaso que ha tenido esta administración en su política migratoria. Por ejemplo, esta semana tuvimos la oportunidad de hablar con Julián Castro, el exsecretario de Vivienda y precandidato presidencial demócrata. Él está proponiendo, como lo han hecho otros demócratas, un plan Marshall para Centroamérica. El plan Marshall fue lo que en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a la reconstrucción de Europa. Él cree que si Estados Unidos, quizás con otros socios internacionales, crean un programa similar para fomentar el desarrollo económico en Centroamérica, no habría este éxodo masivo que hay ahora. Ahora, el cierre de la frontera, los propios republicanos están diciendo que es una locura absoluta. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, va a darle un frenazo, pero serio, en una semana, un frenazo a la industria automotriz, a la fabricación de automóviles. Ahí estás poniendo en juego, en peligro, 1 millón de empleos solamente en ese sector. Hablemos también del comercio bilateral que se mueve a través de esa frontera,
que es un ente viviente, obviamente, son 1.700 millones de dólares a diario. Ese es el impacto económico. Vamos a ver el impacto social, el impacto de las familias que circulan en esa zona fronteriza. O sea, esto no es solamente de un ratito. Esto puede tener incluso repercusiones y crear una recesión. Lo están diciendo asesores económicos en Estados Unidos. Yo no creo que por retórica o por querer extraer concesiones de los demócratas, en realidad yo creo que es un desatino que se juegue la estabilidad económica que tiene este país en estos momentos. Al respecto del intercambio de bienes y servicios y particularmente de alimentos, en 3 semanas los expertos calculan que se acabarían los aguacates en Estados Unidos. Que parece una cosa que puede ser graciosa, pero el consumo de aguacate es muy importante en la Unión Americana, o el acceso a verduras, hortalizas, las frambuesas, la cerveza. La manufactura. ¿Se imaginan ustedes la gente está muy preocupada por el guacamole? ¿Se imaginan un partido de fútbol del fin de semana, fútbol americano, si quieren, sin cerveza? Mira, yo entiendo lo que María plantea, y sí es una medida extremadamente fuerte, pero como mismo ella puntualizó, estamos viendo un incremento fuerte en el cruce ilegal de personas. Estas caravanas que se están dando, esta no es la solución a la inmigración, al problema que hay en Centroamérica, al problema que hay en los países de donde las personas están viniendo. La solución no es venir en masas y querer abrumar o querer entrar a este sistema migratorio. Hay personas, por ejemplo, en Cuba, hay personas esperando por una lotería de visa que ya se la ganaron y llevan años esperando. La manera no es de la forma que están haciendo las cosas. Lo que están haciendo básicamente es abrumando un sistema migratorio que ya estaba bastante roto y bastante quebrantado durante todos estos años, porque necesitamos arreglarlo. Pero mira, estamos tratando de hacer. Y en cuanto, permítame un segundo, María, y en cuanto a lo que planteó sobre Julián Castro, hemos visto declaraciones de él, hemos visto declaraciones de Beto O'Rourke o de Robert Francis O'Rourke, diciendo que despenalicen lo que es el cruce ilegal. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con ese tipo de políticas? No podemos sostener nuestro país y nuestra Constitución y los valores y los principios que tenemos en los Estados Unidos de esa manera. Ahí está la pregunta del millón. Mira, yo recuerdo que cubrí, por ejemplo, bueno, he cubierto el tema de inmigración durante años. La última vez que hubo un esfuerzo serio fue en el 2013, cuando el Senado, por abrumadora mayoría, aprobó un proyecto de ley para una reforma migratoria integral. O sea, ahí había de todo: seguridad fronteriza, legalización de la población indocumentada, regularización de los flujos legales. Es decir, era todo una reforma general del sistema migratorio. En ese momento, al igual que ahora, los dos partidos coincidieron en que el sistema efectivamente está roto. Primero porque no está respondiendo a las necesidades del mercado laboral. Que ojo con los conservadores cuando dicen que vienen los inmigrantes a robar empleos. Esta economía necesita tanto del campesino como del ingeniero. Pero es decir, lo que estamos viendo, pero la pregunta del millón es, si los dos partidos saben que el sistema no funciona, es disfuncional, está roto, etcétera, ¿por qué no se ponen de acuerdo para una respuesta sensata? Porque lo que está ocurriendo ahora no lo es. Sea un poquito más breve. Si me permites intersectarte por un segundo. Cuando estás hablando de esa reforma migratoria que se quiso llevar a cabo, lo que sucede con este tipo de reformas integrales es que hay que tomarlo por paso, porque no podían resolver todos y cada uno de los problemas que plantearon, porque no tenían los votos en ambas partes. Entonces, la manera de hacerlo quizás no es de una, quizás no es de una manera integral. Si esa no fue la forma que se solucionaron las cosas o que se le pudo dar solución, hay que buscar una manera alternativa. Las propuestas que se han hecho por el lado republicano han incluido el ayudar a las personas de DACA dando con un camino a la ciudadanía de 12 años, han incluido también fondos para proteger nuestra frontera, porque es necesario, no se puede ver solamente desde un punto político. Se está llevando a cabo en la ciudad española de Sevilla la Cumbre Mundial de Comercio. En esa cumbre han coincidido diversos líderes, entre ellos el actual presidente de España, Pedro Sánchez, y el expresidente Barack Obama. Y ambos han conversado, según fuentes de la Moncloa, que es el palacio o la residencia del primer ministro español, y entre otras cosas se han puesto de acuerdo para conversar o reafirmar su compromiso con la importancia de tender puentes y no construir muros.
El uno, el español, lo dice porque hay un candidato a las próximas elecciones españolas que ha defendido la construcción de un muro en los enclaves de Ceuta y Melilla, que son dos pequeños territorios que están en el norte de África, tocando al Mediterráneo, que son españoles. Y el otro, Obama, por el muro del presidente Trump. La propuesta de Trump parece que está triunfando. Ya lo hizo con Netanyahu y ahora con candidatos en España que buscan la construcción de muros, porque es que además ese candidato ha dicho que el muro lo tiene que pagar Marruecos. A mí me da risa porque yo no sé en qué te apoyas para decir que está triunfando la propuesta de Trump, porque no se ha construido ni un solo ladrillo de ese muro. Lo que hay es que están modernizando o actualizando los muros que ya, las barreras que ya existían en la frontera. Por eso es que ahora vemos que él hizo una declaración de una emergencia nacional para recanalizar fondos del Pentágono hacia la construcción de ese muro. Sí, fue una promesa electoral que hizo, pero que yo sepa no se ha construido ni un ladrillo. Yo creo que yo entiendo perfectamente en lo que te estás pasando, dado el ejemplo que nos acabas de brindar. Yo pienso que en un contexto global, las personas están viendo que el interesarse por la seguridad nacional de su país es importante, que el proteger a los ciudadanos y residentes legales de su país es importante. Y cuando hablamos de un muro, yo creo que esto se ha politizado más de la cuenta, obviamente, porque está dado dentro de un contexto político, pero de lo que se está hablando es de una barrera física, más allá que sea de concreto, a que sea de hierro, a que sea de lo que se plantee. Recientemente estuve escuchando una intervención de una de las jefas latina de CBP o de inmigración, de la patrulla fronteriza, donde ella decía, es importante que tengamos una barrera física, nos ayuda. Es importante que tengamos sensores, luces y otros artefactos que nos ayuden a poder proteger lo que es la seguridad del país. Vamos a hacer una pausa. Al volver vamos a continuar con algunas cuestiones de la actualidad, entre ellas la respuesta que ha dado esta tarde el ex vicepresidente de Estados Unidos y potencial candidato o precandidato a la nominación demócrata, Joe Biden, al respecto de las acusaciones de comportamiento inadecuado con mujeres. Le contamos a la vuelta. Seguimos en Poder Latino, nuestro debate con las opiniones hoy de Yali Núñez y de María Peña. El día en el que ha hablado, después de varios días de un cierto silencio, porque es cierto que emitió un comunicado, pero era una cosa escrita casi en medio del fin de semana, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Saben que es el político mejor valorado por las bases demócratas si decide lanzarse a buscar la nominación para disputarle la presidencia a Donald Trump en el 2020. Pero esas aspiraciones se han visto ensombrecidas en los últimos días por acusaciones de diversas mujeres que dicen que tuvo un comportamiento inadecuado con ellas en lugares públicos porque les puso las manos sobre los hombros, les besó en la cabeza, les restregó la nariz. Dice Biden que está dispuesto a escuchar respetuosamente, y en un mensaje difundido en las redes sociales, en su propia red de Twitter, el político norteamericano ha dicho que va a ser más respetuoso, que los tiempos han cambiado, que la política es acercarse al ciudadano, pero que el espacio privado tiene que ser respetado. ¿Es creíble Biden? Bueno, yo te puedo contar anécdotas. Yo he estado compartiendo espacio con él, he estado en funciones sociales cuando vivía en el Observatorio Naval aquí en Washington. Es una persona. El Observatorio Naval es la residencia de los vicepresidentes. Sí. Y yo he estado en situaciones muy cercanas con él, lo conozco, es una persona muy afectuosa, muy cariñosa. Yo sí le creo de que él no tenía malas intenciones. Las propias mujeres que salieron a hacer estas acusaciones reconocieron también de que no hubo acoso sexual, pero que simplemente les incomodó esa proximidad, ese acercamiento físico de él, porque él es muy dado a hacer esos gestos, ¿no? Es como muy tocón. Y yo te puedo decir de que yo sí le creo de que él no tenía malas intenciones. Tenemos que tener en cuenta que, claro, en el contexto del movimiento Me Too, donde las mujeres tratan de reafirmar su valor y sus derechos,
y su derecho sobre todo a decir no a una expresión física no deseada, por ejemplo. Claro que es entendible que puedan surgir estas acusaciones, pero yo creo que él, pues obviamente todo el mundo le está diciendo de ahora en adelante va a tener que tener más cuidado. María, ¿tú crees que son acusaciones que surgen ahora por coincidencia o tienen motivaciones políticas? Yo tiendo a creer que tienen motivaciones políticas. En el caso de la primera, que creo que era Lucy Flores en su momento fue partidaria de Bernie Sanders en la contienda presidencial del 2016. Y tengo entendido que ahora está apoyando a Beto O'Rourke. Entonces, ¿tendrá esto la intención de descarrilar una carrera que ni siquiera ha comenzado en el caso de Biden? No lo sé. Pero yo tengo mis dudas de por qué ahora y no cuando sucedió, por ejemplo. Yo pienso que primero que nada el respeto es lo principal. En cualquier contexto, en cualquier situación, y hemos visto ahora en estos últimos años lo que ha sido este movimiento con respecto al respeto a las mujeres, el reconocer que ya sea en una situación social, de trabajo, lo que sea, laboral, lo que sea, hay cierta línea que no se debe cruzar. Eso lo debería saber un vicepresidente de los Estados Unidos, siendo un experto en diplomacia. No pudiera decirte, porque no lo he visto en ningún tipo de contexto. No sé si creerle, porque vi el mensaje cuando lo estábamos viendo fuera de cámaras. Hay algo que no lo sentí totalmente sincero. Es mi opinión, más allá de ser republicano o demócrata. Quizás no es su intención el pasarse, como dice María, ser un poco tocón o demasiado afectuoso. No sabría decirte en ese aspecto, pero hay algo del mensaje que no me pareció totalmente genuino y sincero. ¿Cuál cree que tendría que ser su respuesta? Primero, creo que si hubiera sacado un video, lo hubiera sacado desde el principio, no un comunicado frío de prensa y esperar varios días a que salieran más personas a hacer acusaciones, ya sean con fundamento o sin él, y desde un principio, habiendo sido el vicepresidente, y bueno, nunca en realidad se deja ese título detrás cuando es de tanta relevancia, siendo el vicepresidente, habiendo sido el vicepresidente de los Estados Unidos, haber salido rápido, certero, diciendo, hablando, yendo a los medios y diciendo las cosas, o convocando una conferencia de prensa y diciendo las cosas, más cuando tiene la intención de lanzarse a la presidencia de los Estados Unidos. Creo que todo este contexto del movimiento de Me Too, el cual yo respeto mucho siendo mujer, sin embargo creo que ha sido demasiado impulsado y se le ha metido mucha gasolina por parte del ala liberal. Van a ser prisioneros de su propio movimiento. Esa exigencia que usted ahora pone sobre la mesa con Joe Biden, ¿la tendría que tener también la sociedad estadounidense con el presidente Donald Trump, a quien sí se le ha escuchado decir cosas, porque sí lo escuchamos durante la campaña, como agarrarle por sus partes íntimas a una mujer para conseguir que haga lo que él quiera? Tiene también la persona que escuche las disculpas, ya sea de Biden, del presidente Trump. Pero Trump nunca se disculpó, ¿no? Sí se disculpó públicamente. No recuerdo esa disculpa. La realidad es que venga de donde venga este tipo de circunstancias, tiene que haber un respeto por las mujeres, tiene que haber esa línea que no se debe cruzar y tiene que haber también consideración a lo que sea que la persona esté expresando, sea siempre un comunicado o una expresión sincera de disculparse ante el hecho. Bueno, yo creo que los demócratas sí tienen razón en acusar al presidente Trump de hipocresía, porque como tú bien mencionaste, se salió este video de las cosas despectivas que él hablaba de las mujeres. Ojo que yo no estoy justificando a Joe Biden claro que no. Estoy hablando de la clase política y pongo probablemente las dos figuras más emblemáticas hoy del Partido Republicano y el Partido Demócrata. Exacto, pero a lo que voy es que vemos que esto ya se está politizando, ¿no? Hay fuentes del lado conservador que están ahí queriendo sacar provecho de esta situación lamentable, pero por eso es que yo traigo a colación el ejemplo de Trump,
porque no solamente vimos ese video en el que él se expresaba de una forma muy despectiva de las mujeres, sino que en su propia vida personal vemos cómo él, casado con la segunda esposa, ya estaba cometiendo presuntamente adulterio con la que ahora es su esposa Melania Trump. O incluso cuando Melania Trump acababa de tener a su recién nacido, su hijo, ya él estaba supuestamente teniendo acercamientos con otras mujeres, con la Stormy Daniels, por ejemplo. Entonces yo creo que aquí de los dos partes tiene que haber es asumir responsabilidad por esa conducta hacia las mujeres y hacia todas las personas en general. Cambiamos de asunto. El Obamacare, la ley de salud de Obama, que formó parte esencial, como decíamos en la sección de noticias, de esa campaña para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Los republicanos la querían cambiar y derogar antes, y los demócratas la defendieron con uñas y dientes. ¿Qué ha pasado? Pues que en las últimas horas el presidente Trump ha dicho, ya no más, este tema del Obamacare para el 2020, porque pues parece que no hay consensos. Claro, no controla la Cámara de Representantes y en el Senado no tiene los votos suficientes, a pesar de que sí tiene la mayoría. En cualquier caso, dice el presidente Trump que en el 2020, como que van a ganar las elecciones y van a recuperar en la Cámara de Representantes más el Senado, y allí podrán presentar una ley para que conseguir que el Partido Republicano, ha dicho textualmente, sea el de la atención sanitaria. Totalmente de acuerdo. Lo que está pasando es que de aquí a 2 años esperamos poder recuperar la Cámara Baja, esperamos poder tener los votos necesarios para pasar una propuesta de ley con sustancia, una propuesta de ley que sea costeable y pagable por el ciudadano, algo que valga la pena. Yo he estado bajo Obamacare. Las primas son insostenibles. Estamos hablando, y no solamente he estado bajo Obamacare como paciente, sino que durante mi tiempo como reportera en Univision cubrí por muchísimo tiempo Obamacare todos los días. Entonces sé todas las lagunas que tiene ese sistema, sé perfectamente que quizás se hizo con una buena intención, porque nadie que quiere lanzar un sistema de salud para el público lo hace con una mala intención, pero estuvo sumamente mal ejecutado. Necesitamos algo que funcione. A ver, pero el problema acá es que los republicanos han atacado y han intentado más de 70 veces anular Obamacare, no lo han logrado, ni siquiera teniendo las 2 cámaras del Congreso, no lo lograron, en parte porque tampoco es que ellos presenten un plan viable que pueda sustituir esa reforma sanitaria. Entonces, si tiene imperfecciones, el propio Obama lo dijo, no es una ley perfecta, pero es lo mejor que podemos dar ahora. ¿Por qué? Porque recordemos que se instituyó porque había 45 millones de personas en el país más rico del mundo sin cobertura médica. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando ancianos, va una ancianos que tenían que escoger entre poner comida en su mesa y poder comprar sus medicinas. Entonces se propuso este proyecto, los 2 partidos trataron de negociar, pero resulta que hoy por hoy no hay ningún plan viable que pueda sustituir lo que hay ahora. Sin embargo, cuando hablamos de Obamacare hay varias cosas que hay que ver. Lo primero que se hizo fue eliminar el individual mandate o el mandato individual. Eso ya por ahí la persona no tiene que pagar, y esto fue durante la administración del presidente Trump, ya la persona no tiene que pagar esa multa que tenía que pagar anualmente forzada por el gobierno a tener un seguro de salud si no lo necesitaba. Yo he estado al lado de personas que han tenido cirugías con el sistema de salud de Obamacare y se han endeudado debido a las primas que han tenido que pagar por una cirugía. Entonces, supuestamente Obamacare era un sistema que ayudaba a las personas que más necesidad tuvieran, pero ni siquiera esas personas estaban sirviendo o siendo beneficiadas de Obamacare. Pero muy probablemente en ese caso, señora Núñez, la comparativa no es esa, sino qué pasaba si no tenían siquiera el Obamacare. Pero porque a lo mejor las primas y los pagos eran estratosféricos. Y te estoy hablando con estadísticas. Quizás una mujer estadounidense, que el averaje de lo que ganan las mujeres estadounidenses está entre los $53,000, $54,000. Estamos hablando de una persona que no puede pagar un seguro de salud de $400, ya sea Silver, Gold o el plan que tenga bajo Obamacare. Y no estamos diciendo que no queremos un sistema de salud que ayude a todas las personas, pero la manera de hacerlo no es como con un sistema socializado
centralizado como lo quieren hacer los demócratas y no es con Obamacare. A ver, la verdad de las cosas es que la administración Trump lo único que ha hecho, en vez de mejorar esas lagunas y esas imperfecciones, lo que ha hecho es ir debilitando aún más esa ley para que entonces ahora haya un descalabro y luego puedan decir, lo ven, es que no funciona, pero es que esa tampoco es la solución. La solución es ver de qué forma pueden fortalecer aquellas partes que necesitan mejorar dentro de ese sistema, porque lo que no puede ser es que en este país la salud siga siendo un privilegio y no un derecho. La opinión de quienes nos han acompañado hoy en este espacio de debate, de Yali Núñez, comunicadora y portavoz y directora para medios hispanos del Comité Nacional Republicano, y de María Peña, periodista independiente. Gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer. ¿Y ustedes qué opinan? Muchos temas sobre la mesa esta noche. @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus puntos de vista. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en nuestro Poder Latino de hoy, para la recomendación en forma de cine que nos llega desde Nueva York con Alfonso Díaz. Alfonso, buenas noches. ¿Qué nos propones hoy? Hola Gustavo, ¿qué tal? Mi recomendación es Cementerio Maldito o Pet Sematary, que se estrena este fin de semana en Estados Unidos y Latinoamérica. Alfonso, ¿por qué vale la pena? Bueno, he aquí las razones. Está basada en la novela del mismo nombre escrita por el maestro del horror Stephen King, que fue publicada en 1983. Recordemos que en 1989 hubo otra versión en el cine. Y aquí va la historia, que es buenísima. El doctor Louis Creed se muda con su familia a un pueblo pequeño y descubre un misterioso cementerio que está escondido en la profundidad del bosque. El elenco es otro punto fuerte. Está compuesto por actores muy conocidos como Jason Clarke de Zero Dark Thirty y Terminator Genesis, entre otras, Amy Seimetz y John Lithgow, que es una leyenda en cine y televisión. Este es horror bien hecho, con una muy elaborada construcción de personajes que rinde tributo a la novela original. Muy miedosa, ya la vi. La recomiendo a ojo cerrado. Es la recomendación cultural hoy desde Nueva York con Alfonso Díaz. Alfonso, un gusto escucharte. Gracias por habernos acompañado, por esa sugerente recomendación cultural. Nosotros a las redes sociales a escuchar, a leer algunos de sus comentarios. Comentarios que nos han llegado sobre todo después del enconado debate de ayer, en el que, entre otras cosas, hablábamos de Rusia y del supuesto apoyo o injerencia que Rusia le da a Nicolás Maduro. Rusia vivió por varios años el desastroso modelo socialista. Es absurdo que hoy apoye un modelo fracasado. Gracias, Norberto. Un apoyo que probablemente no va por el modelo, sino que busca más la desestabilización de la región y de Estados Unidos. Ahí es donde están probablemente las explicaciones del interés que puede tener Rusia en Venezuela. Más comentarios sobre Rusia. El periodista que dirige este programa pareciera apoyar el ingreso de militares rusos a Venezuela, pero censura la entrada de militares norteamericanos. ¿Será que guarda alguna simpatía por el comunismo asesino? Gracias, Orlando, por su mensaje y por hacerlo personal. No estamos a favor de ninguna intervención, ni la de los Estados Unidos ni la de Rusia. Creemos que los pueblos tienen que poder decidir por sí mismos. Estamos en el siglo XXI. No defendemos intervenciones militares y lo que sí defendemos es unas elecciones libres, transparentes, con veeduría internacional. Pero el problema, y si tuviéramos la respuesta, se lo aseguro, se la daríamos, es cómo conseguirlas en Venezuela. No es fácil. El señor Estupiñán, la mejor intervención que has tenido. A pesar de que usted esté o no esté de acuerdo, pero él defiende a los ciudadanos venezolanos. Él quiere liberar Venezuela del dictador Maduro, que no cumple las leyes y asesina de hambre, sin luz, sin agua. Y este último comentario sobre el polémico punto de ayer de uno de nuestros invitados, Arthur Estupiñán, que defendía así la opción militar agresiva para cambiar el régimen de Nicolás Maduro por una democracia en Venezuela. La opinión de nuestros analistas y de ustedes, los televidentes. Gracias por los comentarios y por vernos, por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana, no sin antes, como siempre, desearles una feliz noche. Que descansen.